Es don Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Defensa de la República de Bolivia, que ya está en línea telefónica con nosotros desde Miami para conversar la actualidad internacional. ¿Cómo está don Carlos Sánchez Berzaín? Muy buenas tardes en Chile, un gusto saludarlo. Buenas tardes, don César, un gusto a usted, un saludo a usted y a toda su audiencia tan importante. Bueno, don Carlos, agradecemos la gentileza de siempre. Don Carlos, Venezuela vive una crisis económica, política y también moral internamente, ¿no? Y esto también me imagino que afecta a las Américas, pero también está conociendo antecedentes de que habrían reclusiones, hospitales, gente que se trata el COVID de una manera muy lamentable, tengo entendido, don Carlos, ¿no? La crisis humanitaria es muy grande en Venezuela. Es gravísima porque Venezuela es el punto más álgido de lo que se conoce como castrochavismo. Las dictaduras en las Américas son Cuba, que es la dictadura jefe, Venezuela, que es el ámbito de expansión más grande, la colonia principal, Nicaragua, y todavía controlan el sistema en Bolivia y parte en el Ecuador. Pero Venezuela es sin duda la expresión más visible y más cruel de una crisis humanitaria lograda por este socialismo del siglo XXI, agravada por haber convertido ese país, como los otros, como Cuba, la Bolivia de Evo Morales, Nicaragua y el Ecuador de Correa, en narcoestados, y terminada de agravar por el tema de la pandemia mundial del coronavirus. Lo que se acaba de denunciar en Venezuela es muy grave, y es que el dictador Maduro está usando la fuerza de sus equipos de represión para tratar a los enfermos de coronavirus, aislándolos sin ninguna condición sanitaria, con muy poca agua, con condiciones realmente infrahumanas, aislarlos para que no contagien, pero condenarlos prácticamente a la muerte. Esa es una denuncia internacional que ha aparecido en las últimas horas y que es muy grave y que no es susceptible de control, porque mientras la Organización de Naciones Unidas se dedica a mirar a otro lado en su sistema de derechos humanos, está tratando de darle una silla, una representación a la dictadura de Cuba. Estas cosas suceden y no hay el sistema internacional que debería estarse ocupando, trabajando en el asunto. Estamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín, en su calidad también de ex ministro de Defensa de la República de Bolivia y conocedor de los temas internacionales. Don Carlos, fíjese que una entrevista muy interesante que usted le hicieron en TNT 24 hablaba de esta situación que deja preocupación en la comunidad internacional, como criminales que han salido de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, inclusive el propio Morales y Ecuador están impunes, libres por algunos de ellos inclusive. Pero en Colombia, donde ha habido una gran lucha por parte de Uribe, está siendo procesado por el socialismo del siglo XXI. Por favor, don Carlos, desarrollenos esa importante opinión que lo invita a analizar más profundamente. Mire, la situación por la que atraviesa el presidente Uribe es un claro caso de judicialización de la persecución utilizando los jueces que están controlados por las FARC y por los grupos del socialismo del siglo XXI en Colombia. Esa Corte Suprema de Colombia está integrada por jueces infames que no administran justicia y que han preparado un proceso de linchamiento contra el presidente Uribe en base a acusaciones falsas, en base a supuestas pruebas que son los criminales declarando contra la ex autoridad. Se trata de gente de las cárceles, gente condenada por narcotráfico y otros delitos, que ha sido habilitada como testigos para armar un caso contra el presidente Uribe y de esa manera buscar asesinarle la reputación. El mecanismo no es un mecanismo nuevo, sucede desde tempranos los 60 en Cuba, y quiero recordarle que uno de los casos más notorios fue el caso contra Armando Valladares, encarcelado por 23 años, condenado por delitos que nunca cometió, y que después de 23 años fue liberado por gestiones de los gobiernos de Francia y Estados Unidos, y llegó a ser embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En los tiempos contemporáneos, Cuba ha extendido en el siglo XXI esa metodología criminal de utilizar el poder político, el poder judicial para hacer persecución política
y la ha aplicado en Venezuela con centenas de casos, siendo de repente el más notorio el de Leopoldo López como el líder político que sale a reclamar por el fraude electoral. El gobierno, la dictadura mata gente, lo acusa de los muertos y lo mete a la cárcel. Además de él hay militares, hay civiles, hay centenas de venezolanos juzgados por delitos que nunca han cometido. Lo mismo se ha aplicado en el Ecuador de Rafael Correa. Hay estudios de caso profundos y hechos por juristas internacionales que muestran que Correa ha perseguido igual a políticos, a empresarios, a ciudadanos, a estudiantes en el sistema de la metodología castrochavista de armar juicios falsos para destrozar la reputación, perjudicar al individuo y eliminar los liderazgos. En Bolivia ha pasado lo propio con Evo Morales, el propio caso infamante contra el presidente Sánchez Lozada y su gabinete de ministros es un ejemplo. El caso terrorismo, el caso del encarcelamiento del gobernador de Pando, el exilio boliviano. O sea, estamos viendo en el caso de Uribe la repetición del sistema de delincuencia organizada transnacional, que donde los criminales se apoderan de ciertos sectores del poder, en este caso la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y en vez de perseguir a los criminales, persiguen a los luchadores contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esto tiene que llamar poderosamente la atención no solamente al gobierno de Colombia, sino a todas las Américas, porque hay que poner un freno a este tema de utilizar la justicia para, en base a casos falsos, buscar dañar la reputación de los defensores de la libertad y la democracia. Me parece muy interesante la invitación que nos hace usted, don Carlos Sánchez Berzaín. Finalmente, don Carlos, ¿cómo no preguntarle lo que está pasando con el expresidente Evo Morales y su situación de posibles vínculos con menores de edad, que de alguna manera no tan solo se ha quedado en Bolivia, se ha conocido en la prensa internacional con evidentes preocupación por esta posibilidad que tendría con menores de edad, relaciones, inclusive hijos, don Carlos Sánchez Berzaín? ¿Estamos en presencia tal vez de la caída final del MAS y de Evo Morales, don Carlos? Estamos en presencia del destape de los crímenes cometidos por Evo Morales y sus cómplices en Bolivia. Evo Morales no ha dejado un crimen sin cometer. Ha robado, hace narcotráfico, ha convertido a Bolivia en narcoestado, ha hecho masacres, ha falsificado, ha utilizado instrumentos falsificados, ha cometido corrupción, ha manejado sobreprecios y era conocido en Bolivia que él era un abusador sexual de menores. Ya fue denunciado durante su dictadura y cuando se produjeron las denuncias lo que hizo fue perseguir a las denunciantes, en algunos casos líderes defensoras de derechos de los niños y de la mujer, en otros casos madres que querían proteger a las hijas que eran objeto de acoso y de crímenes por parte de Evo Morales. Y ahora ha salido primero un caso respecto a una señorita de apellido Meneses y después han salido varios casos más que presentan prueba concluyente de que Evo Morales, utilizando el poder dictatorial que él organizó, era un pedófilo, un traficante de menores, un abusador y un autor de estupro y otros delitos. Por eso esto ha tomado tanto vuelo internacional, porque digamos es el remate de un conjunto de crímenes que él siempre ha estado cometiendo. Siempre se le ha dicho a la comunidad internacional, el pueblo boliviano ha denunciado que Evo Morales primero es un falsificador porque se presenta como indígena cuando no es indígena, es un mestizo boliviano. Él se ha dicho que es aymara, no habla quechua, ha falsificado esa situación y de ahí en adelante, pasando por el narcotráfico, ha llegado a estos crímenes aberrantes, abusando de menores de 12, 13, 14 años, a las que en algunos casos ha dejado incluso embarazadas. Se están presentando certificados de nacimiento de menores con madres de 15 o 16 años y teniendo como padre al dictador Evo Morales. Entonces, lo que el pueblo de Bolivia espera y la comunidad internacional debería ayudar
es que Evo Morales no está impune. Hoy día está impune porque está protegido por el gobierno de Fernández Kirchner en la Argentina. El gobierno de Fernández Kirchner se ha convertido en un protector de los criminales del socialismo del siglo XXI, igual que protege a Evo Morales, está protegiendo exministros con sentencias condenatorias por corrupción del gobierno de Rafael Correa. Hay que nomás mirar la lista de invitados y la gente que estuvo en la posesión de Fernández Kirchner. Correa, condenado a 8 años por corrupción. Lula, invitado, condenado a 17 años por corrupción. Y ahora Evo Morales, su huésped de honor, con todos los gastos pagos por el pueblo argentino. Seguridad, vehículos blindados, un departamento, una mansión, eventualmente un yate sobre el Río de la Plata y otra cantidad de servicios pagados por el pueblo argentino a un acusado de estupro, de violación y de los delitos más graves de narcotráfico hasta terrorismo en Bolivia. Don Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y ex ministro de Defensa de Bolivia, de la República, por supuesto. Queremos agradecerle su gentileza a conversar con Chile en el programa Nación y Mar en Radio Neura y en Latinoamérica. Un fuerte abrazo desde Chile, don Carlos Sánchez Berzaín. Un gran saludo, César, y a la Nación Aymara, y a Chile y a toda América Latina. Gracias. Gracias, adiós, muchas gracias.